Hola a todos, soy el Dr. Beller y en este video vamos a estar hablando sobre la fisiología y fisiopatología del calcio. Como siempre, vamos a ir de lo más básico y molecular hacia lo más complejo. Vamos a ver cómo las cuestiones moleculares y microscópicas explican la clínica y el tratamiento del paciente. Vamos a hablar de la parte de fisiopatología, vamos a estar hablando del mecanismo de acción de diversos fármacos que utilizamos en la práctica diaria y vamos a ver cómo las diferentes causas de hiper e hipocalcemia causan manifestaciones clínicas en el paciente. La clase va a estar dividida en tres partes. En la primera vamos a ver las acciones y las funciones del calcio, tanto intra como extracelulares, ¿sí? En la segunda parte vamos a estar hablando sobre el metabolismo, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los órganos que interfieren en su regulación y cuáles hormonas interfieren principalmente. Y finalmente vamos a hablar de la parte clínica. Vamos a comenzar hablando de las funciones. El calcio, como ustedes están viendo, es un ion divalente, al igual que el fósforo, al igual que el magnesio, y es importantísimo para un montón de funciones, ¿sí? Para entender sus funciones, tenemos que saber que en el organismo existen más o menos entre 1000 y 1200 gramos de calcio, de los cuales el 99% se va a encontrar en el hueso, formando los cristales de hidroxiapatita. Junto con el fósforo. Es la principal fuente, la principal reserva de calcio está en los huesos. Y el 1% se encuentra fuera del hueso, en los tejidos extraóseos, de los cuales la gran mayoría, ¿sí? La gran mayoría se va a encontrar en el intracelular, dentro de las células, almacenado en los retículos endoplasmáticos, sarcoplasmáticos, mitocondrias, ¿tá? Y la menor parte se va a encontrar en la sangre, mejor dicho, en el líquido extracelular, ¿sí? Se los pongo acá. En el líquido extracelular. ¿Estamos? El calcio, dentro de sus funciones más importantes, va a tener dos tipos de funciones. Las funciones que ejerce a nivel extracelular. Ustedes saben que el calcio es cofactor de los factores de la coagulación 7, 9, 10, ¿sí? Además de eso, a nivel extracelular, interviene obviamente en la mineralización de los huesos, de los dientes, sirve como un cofactor para la adhesión intracelular, ¿estamos? La adhesión entre diferentes células entre sí, pero las principales funciones que tenemos que saber del calcio son las que se dan a nivel intracelular, ¿sí? Y para eso les voy a hacer un dibujo acá para que se entienda un poco mejor. Vamos a imaginarnos que esto que está acá es una célula, ¿sí? Esto que está acá es el núcleo, esto que está acá es el retículo endoplasmático o sarcoplasmático, esto que está acá serían las mitocondrias, le pongo una M de mitocondria acá, retículo endoplasmático. Ustedes saben que las adecuadas concentraciones a ambos lados de la membrana de los diferentes iones, sodio, potasio, calcio, magnesio, en fin, van a ser importantes para que la membrana plasmática esté estable, se estabilice, ¿sí? Y no se desencadenen potenciales de acción de manera espontánea. Ahora, cuando se desencadena un potencial de acción, el calcio, que tiene mayor concentración en el extracelular que en el intracelular, y acá no se confundan, ¿sí? Yo les dije que la mayor parte del calcio que está fuera del hueso se encuentra dentro de la célula, ¿sí? Pero está almacenado en el retículo endoplasmático, en las mitocondrias, ¿tá? La concentración, ¿sí? La concentración que existe en el citosol es más baja en relación al extracelular y en relación al contenido de las organelas. Entonces, cuando se provoca un potencial de acción, el calcio, que está en mayor concentración en el extracelular y en las organelas,
ingresa al citosol, ¿sí? Sale de sus reservas intracelulares, siguiendo el gradiente de concentración, y va a salir y se va a ubicar en el citosol. Dentro del citoplasma, el calcio se va a unir a proteínas y va a funcionar como activador de una cascada de señalización intracelular. Algunas proteínas van a tener función enzimática, ¿sí? Enzimas, que va a catalizar diferentes tipos de reacciones de activación y desactivación de otras proteínas. Y vamos a poner acá las funciones, ¿sí? Por ejemplo, va a intervenir en la señalización intracelular como un segundo mensajero. Va a intervenir en el crecimiento y diferenciación celular. Va a interferir en el transporte de hormonas o de otras sustancias del intra al extracelular, porque algunas enzimas, algunas proteínas, mejor dicho, van a estimular el transporte de vesículas en el citosol para la expulsión de hormonas, por ejemplo. ¿Tá? El calcio va a intervenir obviamente en la transmisión del impulso nervioso, ¿sí? En la transmisión del impulso nervioso, en la contracción muscular. Las funciones del calcio a nivel intracelular son muchísimas, pero las más importantes son estas que están acá, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia clínica de conocer todo esto? Bueno, yo les había dicho que las adecuadas concentraciones de calcio a nivel intra y extracelular son importantes para mantener estable la membrana plasmática. Situaciones como por ejemplo la hipocalcemia lleva a inestabilidad de la membrana plasmática, haciendo que se desencadenen potenciales de acción de manera espontánea, ingrese el calcio y se genere la transmisión de impulso nervioso de manera descontrolada. El paciente, cuando el calcio está bajando, va a comenzar a sentir parestesias generalmente periorales, ¿sí? Cuando el calcio está bajando aún más, el paciente puede tener dos signos clínicos que generalmente se pregunta, que es el signo de Trousseau y el signo de Chebystek. El signo de Trousseau ocurre cuando el paciente tiene hipocalcemia y se le insufla el manguito del esfigmomanómetro en el brazo, 20 milímetros de mercurio por arriba de la presión sistólica, se lo deja 3 minutos y se genera una hipoxia distal. Eso genera exacerbación de las manifestaciones de hipocalcemia y el paciente tiene una contracción involuntaria de la musculatura del carpo y metacarpo falángica. Queda como una mano de cangrejo, ¿sí? El signo de Chebystek, uno percute por debajo del arco cigomático, por delante del trago de la oreja, ¿sí? Y se desencadena una musculatura involuntaria de los músculos de la fase, ¿sí? Son típicos, preguntas típicas de examen de semiología, ¿tá? Pero en casos más graves, el paciente tiene arritmias cardíacas por aumento del intervalo QT, ¿sí? En la hipocalcemia, tetania, convulsiones. En fin, las manifestaciones clínicas ya las vamos a ver más adelante, pero esto más o menos para que ustedes entiendan la importancia de entender toda esta parte celular, ¿sí? Vamos a proseguir con la clase ahora. Vamos a ver en esta segunda parte el metabolismo y la regulación del calcio y cuáles son los órganos y las hormonas que intervienen en su control, ¿sí? Una dieta adecuada de calcio contiene más o menos 1000 miligramos, ¿sí? Esto es lo que hay más o menos en 1 litro de leche, ¿sí? El paciente o la persona ingiere calcio, el calcio se dirige y se absorbe principalmente en el intestino delgado, ¿sí? Se absorbe principalmente en el yeyuno, ilion y duodeno. En ese orden, más en yeyuno, después en ilion y después en duodeno, ¿sí? Esto varía un poco con la bibliografía utilizada, ¿estamos? Pero básicamente se absorbe principalmente en el intestino delgado. También se absorbe un poco en el estómago, también se absorbe un poco en el colon, pero es clínicamente insignificante,
¿tá? Cuando el calcio está pasando por el intestino, se los pongo acá en otro color, de los 1000 miligramos que nosotros comemos de calcio, el intestino absorbe más o menos 400 miligramos, ¿sí? Dejando en el intestino 600 miligramos. ¿Tá? Si se absorbió 400 miligramos, quedan 600 miligramos. Pero a lo largo del tránsito intestinal, con los jugos intestinales, el intestino secreta más o menos 200 miligramos. Entonces, lo que se excreta en las heces, ¿sí?, con la materia fecal, es más o menos 800 miligramos. ¿Sí? Resumiendo, de los 1000 miligramos que ingerimos, el intestino excreta más o menos 800 miligramos, absorbiendo de manera neta 200 miligramos. ¿Sí? Bien, esos 200 miligramos van a viajar por la sangre. En la sangre, ¿cómo viaja el calcio? Se los pongo acá en otro color, ¿sí? En la sangre el calcio viaja entre 45 y 50% de manera iónica, ¿sí? O sea, de manera libre. Y esta que está acá, pónganlo en rojo, ¿sí?, es la, digamos, es la fracción del calcio que es metabólicamente activa. ¿Sí? El calcio que está libre, iónico, es el calcio que va a ejercer sus funciones. ¿Estamos? Otros más o menos 40% circula unido a proteínas, principalmente a la albúmina. ¿Tá? Y ya les voy a explicar cuál es la importancia de esto. Y más o menos entre 10-15%, dependiendo de la bibliografía, viaja en la sangre formando complejos. Complejos con fósforo, con citrato, con bicarbonato, etc. Vamos a ver cuál es la importancia y por qué yo les estoy contando todo esto. No es que yo les quiero complicar la vida, ¿sí? El 40% que circula con la albúmina es de importancia clínica. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá, va a representar la suma de estos tres, va a representar el calcio total. ¿Sí? Lo que nosotros deberíamos medir para ver si hay hipo o hipercalcemia es el calcio iónico, que es el calcio que importa. Pero como es más caro y es más difícil medirlo y no todos los hospitales tienen el aparato para medir, se termina midiendo el calcio total, que es la suma de todo esto. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que saber que en situaciones de hipoalbuminemia, como por ejemplo se los pongo acá, ¿sí?, el síndrome nefrótico, o por ejemplo en la desnutrición, o por ejemplo en la insuficiencia hepática. Son todas situaciones que generan hipoalbuminemia. Y esto es importante por lo siguiente, ¿sí? Por cada 1 gramo por litro que disminuye de albumina, ¿sí?, o de albúmina, el calcio total, ¿sí?, va a disminuir 0,8 miligramos por decilitro. El aparato que va a medir el calcio total por cada disminución de 1 gramo por litro de la albumina por abajo de 4, que es su valor normal, va a interpretar que el calcio total disminuye 0,8 miligramos por decilitro. ¿Por qué? Porque hay parte del calcio que viaja unido a la albúmina. Entonces la máquina va a interpretar de esta manera. Por lo tanto, en situaciones tanto de hipo como de hiperalbuminemia, nosotros tenemos que corregir el calcio total. No tenemos que utilizar el calcio total medido. Lo que tenemos que utilizar es el calcio total corregido. Entonces tenemos que corregir. Existen calculadoras, aplicativos para corregirlo. O si no, hacemos unas simples reglas de 3 simples. ¿Está? Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia de entender que el 10 al 15% circula unido a fósforo, citrato, bicarbonato? ¿Tá? Voy a borrar acá para que se entienda un poco mejor.
Existen diferentes enfermedades que aumentan el fósforo, ¿sí?, a nivel sanguíneo. Situaciones de hiperfosfatemia, como por ejemplo la lisis tumoral. Son generalmente grandes neoplasias malignas que están con abundante tejido necrótico, están en constante crecimiento y muerte, genera muerte celular, y dentro de las células ustedes saben que hay electrolitos, uno de ellos es el fosfato. Cuando se destruye la célula sale fósforo a la sangre y aumenta el fósforo, ¿sí? El aumento del fósforo se une al calcio y genera hipocalcemia. ¿Tá? Por eso esto es importante. ¿En qué situaciones nosotros vamos a tener una disminución del calcio sérico por un aumento del fosfato? En la lisis tumoral, en la rhabdomiólisis, en la hemólisis. ¿Tá? Esto es importante. Y la importancia de conocer esto. Por ejemplo, un paciente está haciendo una transfusión sanguínea. Transfusión. Y en el medio de la transfusión sanguínea, él comienza a tener convulsiones. ¿Por qué ocurre? Tiene que pensar en hipocalcemia. ¿Y qué tiene que ver el citrato, el bicarbonato con la transfusión y con la hipocalcemia? Bueno, ustedes saben que en las bolsas de sangre para transfusión, además de sangre, tiene citrato. El citrato, cuando entra en el organismo, parte del citrato se une al calcio y parte del citrato se metaboliza en el hígado y forma bicarbonato, que se va a unir más aún al calcio y va a generar hipocalcemia. Eso en algunos casos, sobre todo en pacientes que tienen predisposición, que ya están con un calcio más bajo, va a generar convulsiones por el mecanismo celular de inestabilidad de la membrana plasmática que les había hablado anteriormente. ¿Sí? Entonces esto es importante. Además, esto es importante porque ya en situaciones mucho más específicas de terapia intensiva, los pacientes que están en diálisis continua muchas veces reciben citrato como anticoagulante durante la diálisis, ¿sí? Y eso puede generar hipocalcemia también. ¿Estamos? Bien. Seguimos. Entonces, siguiendo, el calcio iónico que está libre, que va a ser el metabólicamente activo, y también el calcio que forma complejos, se va a filtrar por el riñón. El riñón por día filtra más o menos 10 gramos de calcio, 10 gramos de calcio por día, de los cuales el 99% va a reabsorber. De los 200 miligramos de calcio que el intestino absorbe de manera neta, el riñón va a eliminar 200 miligramos, más o menos por día, ¿sí? 3 miligramos por kilo, que da entre 150 y 350 más o menos. ¿Estamos? Fíjense, resumiendo, de los 1000 miligramos de calcio que nosotros ingerimos, 800 miligramos son eliminados en las heces, en la materia fecal. 200 miligramos son absorbidos de manera neta por el intestino, de los cuales esos 200 miligramos más o menos son eliminados por el riñón. Dicho de otra forma, el balance del calcio dietético es neutro. ¿Tá? Ahora, ¿de qué manera se mantienen las concentraciones normales de calcio en sangre? Que son entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro, más o menos, dependiendo de la bibliografía. ¿Tá? Para eso tenemos que hablar del hueso. El hueso está en constante intercambio con la sangre de más o menos 500 miligramos de calcio. Él intercambia, entra y sale del hueso constantemente. En condiciones normales, el hueso por sí solo, como es la mayor reserva de calcio del organismo, puede mantener la homeostasis del calcio, puede mantener estos niveles de manera adecuada. ¿Qué ocurre en situaciones donde, por ejemplo, el balance del calcio es negativo? O sea, el paciente elimina más de lo que ingiere,
¿sí? Por ejemplo, en los pacientes ancianos, que en vez de comer 1000, comen, por ejemplo, 500 miligramos. ¿Sí? Come 500 miligramos. El paciente va a comenzar el hueso va a comenzar a desmineralizarse. Al comienzo, el hueso va a conseguir mantener los niveles normales, pero a medida que pase el tiempo, el hueso se va a comenzar a desmineralizar porque no va a haber con qué reponer el calcio óseo, ¿sí? Y el paciente va a comenzar a sufrir osteoporosis. Y la osteoporosis le va a llevar a fracturas. ¿Está? Bien. Todo esto que está acá, está regulado principalmente por dos hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Se las pongo acá, ¿sí? Se las pongo acá abajo. La paratormona, PTH, ¿sí? Y la vitamina D. La vitamina D. Son las dos principales hormonas que intervienen en la regulación entre el intestino, el riñón y el hueso, ¿sí? Una cosa importante acá, ¿por qué tenemos que entender todo esto? Porque cuando tenemos situaciones de hipercalcemia, por ejemplo, tenemos que pensar que si tenemos aumento de calcio sérico, o está viniendo del intestino, o está viniendo del hueso, o está viniendo del riñón, ¿sí? Las causas de hipercalcemia que vamos a estudiar en la parte clínica. Por otro lado, cuando tenemos situaciones de hipocalcemia, ¿sí? Cuando el calcio baja, o el riñón está eliminando más, o no estamos absorbiendo, o por algún motivo el hueso está introduciendo mucho calcio adentro y no está liberando calcio, ¿sí? De esa manera más o menos tenemos que razonar. ¿Estamos? Vamos a ver ahora a nivel microscópico y molecular cómo se absorbe el calcio en el intestino, qué ocurre en el riñón y en el hueso, ¿sí?